Estimados estudiantes, buenas tardes. Les habla el profesor Héctor Ortiz y voy a enseñarles el curso de Matemática 1 para la carrera de Ingeniería de Sistemas. Según el sílabo de nuestro curso, el primer tema que debemos desarrollar es el tema de funciones, ¿no? Voy a compartirle la pantalla para poder comenzar con este primer tema. Bien, el tema de funciones está vinculado a lo que es una relación binaria. El nombre de relación binaria por sí solo se define, ¿no? Binarias dos, es decir, una relación entre dos elementos, dos componentes. Podrían ser objetos, personas, números, como es lo que vamos a ver en nuestro curso. Y yo en este momento les voy a mostrar una primera imagen donde la figura del lado izquierdo está mostrando una relación binaria, es decir, relación entre dos conjuntos. Podemos observar claramente que en el primer conjunto aparecen unas personas y la relación es que están casados con las personas, las señoras que están en el segundo conjunto. Debemos entender claramente de que por este tipo de relación, ¿no?, de matrimonio, solamente puede haber una persona, un varón casado con una dama, ¿verdad? En condiciones normales debe ser así. No podría haber una persona que esté casado con dos o tres damas, ¿verdad? No, eso no existe. En cambio, en la figura del lado derecho podemos ver un conjunto de personas y al lado, en el segundo conjunto, redes sociales. Acá sí está plenamente permitido de que una persona pueda tener más de una red social, ¿no? Y de hecho aquí vemos Martina, por ejemplo, ¿no? Tiene Facebook y tiene Pinterest, ¿sí? César solamente tiene Facebook, pero si él desea puede tener Twitter, Google Plus, ¿no? Lo que él desee. Es decir, en la segunda figura, estos conjuntos sí podrían darse relaciones binarias de un elemento del primer conjunto con uno o más de un elemento del segundo conjunto. Entonces, aquí vemos una clara diferencia, lo acabo de decir, ¿sí? Entonces, estén atentos, por favor, que en cualquier momento hago una pregunta. En el primer conjunto dije de que solamente se permite la relación entre un elemento del primer conjunto con uno y solamente uno del segundo conjunto. En el caso de la segunda figura, sí se puede establecer, ¿no?, relaciones de un elemento con uno o más de un elemento del segundo conjunto. Entonces, eso ya te debe dar una idea, ¿no?, de lo que es una función, ¿sí? Una función es aquella, como se muestra en la primera figura, donde solamente debe haber relación de uno con un elemento del segundo conjunto, solamente con uno. En el caso de la segunda figura, no es función, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esa primera idea, ¿no?, que la vamos a ver ya ahora de una manera un poquito más formal, porque nosotros en matemática trabajamos con números, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver unos conocimientos previos muy rápidamente. Recordemos que en matemática llamamos par ordenado a dos números encerrados entre paréntesis y separados por un punto y coma. Este símbolo del punto y coma debemos respetarlo porque si le ponemos solamente coma, podría confundirse con un número decimal, ¿no? Entonces, hay que ponerle el punto y coma para separar a esos dos elementos, ¿ok? Luego tenemos lo que se llama producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos viene a ser todos los pares ordenados que se forman combinando elementos del primer conjunto, ¿no?, como ves acá, A pertenece al conjunto A mayúscula y B pertenece al conjunto B mayúscula. Aquí vamos a ver un ejemplo muy sencillo y directo, ¿no? Si tengo estos conjuntos, por ejemplo, en A hay 3 elementos y en B hay 2 elementos, ¿no? 3 por 2 da 6, pero 6 pares ordenados. Pares ordenados que se van a ir formando con todas las combinaciones, ¿no? Aquí vamos a mostrar todas esas combinaciones que se pueden formar. A eso se llama producto cartesiano, al conjunto de todos los pares ordenados que pueden formarse combinando elementos de A con elementos de B, ¿no? En ese orden. Si es A por B, el primer elemento debe ser del conjunto A y el segundo elemento del conjunto B. Entonces acá tenemos 4, 6, 4, 7, menos 5, 6, menos 5, 7, hasta llegar al 1, 7.
¿Ok? Y ahora sí podemos definir ya un poquito de manera más formal qué es una relación binaria en matemática. Ya hablamos de conjuntos numéricos, ¿sí? Vamos a hablar ya de conjuntos numéricos, donde la relación binaria es cualquier subconjunto del producto cartesiano. Y ese subconjunto va a quedar identificado o establecido por una regla de correspondencia. Veamos, en este ejemplo, tengo dos conjuntos de 3 elementos cada uno. Es decir, el producto cartesiano estaría formado por 9 elementos. Sin embargo, la relación binaria que me piden hallar solamente debe estar formado por algunos de esos 9 elementos que cumplan esta condición. Eso es lo que se llama regla de correspondencia, ¿no? La condición que me va a permitir identificar los elementos de la relación binaria. La suma de componentes debe ser menor a 4. Entonces, a ver, voy tomando uno por uno, ¿sí? A ver, rápidamente, vamos a darnos acá el espacio para ir colocando aquellos pares ordenados que cumplen esta condición. Menos 5 con 0 da menos 5, que es menor a 4, ¿no? Entonces, lo considero como elemento de la relación. Menos 5 con 4 sumados dan menos 1, cumple la condición. Menos 5 con 5 sumados dan 0, 0 es menor a 4, cumple la condición. Luego paso al 3. 3 con 0 sumados dan 3 y cumple la condición. ¿Sí? Y ahí nos quedamos, ¿sí? Porque si ya tomáramos el 3 con el 4, sumados dan 7 y ya no cumple la condición. Y lo mismo sucede con los demás elementos. Como ven, terminamos con un subconjunto del producto cartesiano. Esa es una relación binaria, ¿no? Es un conjunto de pares ordenados que cumplen alguna condición. Como pueden ver, en una relación binaria, ¿sí? En una relación binaria, el primer elemento podría repetirse una o más veces, ¿sí? Los segundos elementos también podrían repetirse una o más veces. Esa es una relación binaria. Llamamos dominio de una relación al conjunto de todos los primeros elementos que forman a esa relación. Para este ejemplo, estaríamos hablando del menos 5 y del 3. Noten que solamente menciono una vez al menos 5, ¿no? No se menciona 3 veces. Si está repetido, solo se menciona una vez. El menos 5 y el 3 es el dominio y el rango de la relación es el conjunto de todos las segundas componentes. En este ejemplo sería el 0, 4, 5. El 0 ya no lo repito, ¿sí? 0, 4, 5 son todas las segundas componentes. Ese es el rango de la relación, ¿ok? Entonces ahora ya definimos lo que es una función, ¿sí? Ya hemos adelantado varias formas de darnos la idea de qué es una función. Para empezar, una función es una relación binaria, de hecho. Recordemos la imagen que vimos al inicio, ¿no? Las dos figuras eran relaciones binarias, pero una nada más era función, aquella donde había recalcado que un elemento del primer conjunto se relaciona con uno solo del segundo conjunto. Y acá lo tenemos escrito, miren. Una relación binaria de A en B es una función si y solo si para cada X del primer conjunto, acá está resaltado, miren chicos, existe un único elemento, uno nada más del segundo conjunto. Es decir, se vincula con uno nada más del segundo conjunto y ese vínculo se hace a través de una regla de correspondencia que se presenta como una igualdad, ¿no? Y, o la segunda componente, es una función de X, ¿ok? Dicho en unas palabras más sencillas, ningún par ordenado debe tener el primer elemento repetido, ¿no? Esta es una condición muy importante, o una consecuencia en realidad, ¿no? Es una consecuencia muy importante que tenemos que ver, estar pendientes de que se cumpla, ¿ok? Llamamos función real de variable real porque justamente, ya te decía, ¿no? Nosotros en matemática trabajamos con números, es decir, A y B van a ser subconjuntos de números reales, ¿no? Aquí en esta simbología que va a aparecer lo tenemos señalado, ¿no? Aquí simbólicamente decimos, una función es un conjunto de pares ordenados que pertenecen a un producto cartesiano, A por B, donde A y B van a ser subconjuntos de números reales. Y la variable y es función de la variable x.
esa es la razón por la cual reciben estos nombres, ¿no? Y es la variable dependiente, depende del valor de X. Y a X se le da el nombre de variable independiente. ¿Ok? La regla de correspondencia se lee Y es igual a F de X, ¿no? Así se lee la regla de correspondencia. ¿Ok? Vamos a ver entonces un ejemplo concreto, miren, ¿no? Un ejemplo concreto. Me dan una función, me dicen, hay esos elementos, si X pertenece a este conjunto. Mire, es un conjunto de 4 números, entonces es un conjunto muy sencillo, ¿no? Podría ser un conjunto más amplio, como un intervalo, ¿no? Y eso ya lo veremos luego. Para empezar, vamos a ver con un conjunto así muy pequeño de 5 elementos, ¿no? Entonces, X puede tomar cualquiera de estos valores. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir reemplazando cada uno de estos valores en la función y así obtener el valor de Y, ¿no? Miren, por ejemplo, si yo reemplazo X igual a 4 en la función, entonces función de menos 4 vendría a ser, efectuando operaciones, 13. Es decir, en otras palabras, cuando X vale menos 4, el valor funcional Y resulta ser 13. Cuando X vale menos 2, ¿no? Cuando X vale menos 2, lo reemplazo en la función y decimos que cuando X es menos 2, su valor funcional es 1. Y así sucesivamente se completan todos los valores, ¿no? Entonces, todos estos valores de X son valores del dominio, son valores de la variable independiente. Y todos estos valores que se han obtenido son valores de Y, valores funcionales o valores de Y, ¿sí? Acá los tenemos en una tablita ya presentados en 2 columnas. Esta es la tabla, ¿no? Que se dice, hemos tabulado, de ahí viene el nombre, ¿no? Tabular viene porque se ha obtenido una tabla de valores donde en la primera columna reponemos los valores de X, que son los de este conjunto que me habían señalado, que va a representar el dominio de la función, y todos los valores que se han obtenido para Y representa el conjunto del rango de la función. Si lo presentamos en pares ordenados, ¿no? Cada pareja representa un par ordenado de esta función. Su dominio, como ya lo he dicho, lo vengo repitiendo, son todos estos números y el rango vendría a ser todos estos números, ¿sí? Acá hay el 1 repetido y solamente lo voy a colocar una vez. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, espero, ¿sí? Es muy sencillo lo que es una función. Una función, entonces, es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Donde claramente he dicho de que ningún par ordenado debe tener el primer elemento repetido, ¿no? Y a eso lo puedes verificar acá, ¿no? Ninguno tiene el primer elemento repetido. El segundo elemento sí se podría repetir una o más veces. Cuando yo lo quiero representar gráficamente a una función, puedo usar 2 tipos de diagramas, ¿no? El sagital y el cartesiano. El diagrama sagital es un diagrama como el que mostré en las figuras iniciales, ¿no? En la primera imagen, 2 conjuntos, ¿no? Usando diagramas de Venn y usando flechas, donde cada flecha representa un par ordenado. Esta es una forma gráfica de representar a una función. Y la otra forma es usando el diagrama cartesiano, que es el que nosotros en el curso más vamos a utilizar. Para esto necesitamos 2 rectas, ¿sí? Perpendiculares, una horizontal que es el eje X y una vertical que es el eje Y. Entonces, todas las primeras componentes se deben representar en el eje X y las segundas componentes en el eje Y. Entonces, si vamos en orden, ¿no? El primer par ordenado es menos 1, 2. X menos 1, Y menos 2. Entonces, en la figura así va a aparecer. Ahí lo estás viendo, X menos 1 y Y menos 2. Y ubicamos el puntito que representa el primer par ordenado. Entonces, en un diagrama cartesiano, la representación es mediante puntos, ¿sí? En este caso vamos a obtener 5 puntos y cada uno de ellos está representando un par ordenado, ¿no? Ahí los vamos viendo cómo aparecen esos puntitos, ¿sí? Ahí están los 5 puntitos que vendrían a ser los elementos de esta función. Una observación muy importante, ¿no? Y esto recalcando una vez más, de que para que sea función, los
primeros o los primeros elementos de los pares ordenados no deben estar repetidos. Esa es la razón por la cual dos flechas no deben partir del mismo origen en el diagrama sagital. ¿Ok? No pueden haber dos flechas que parten del mismo punto, si no, no es función. Y en el diagrama cartesiano no deberían haber dos puntos en la misma línea vertical. No deberían haberlo porque si no, no es función. ¿Ok? El dominio de una función de variable real, cuando se da su regla de correspondencia, podemos determinarlo considerando algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes en esta primera función, ¿no? Como ven, es una función polinomial y por lo tanto los valores de x no tienen ninguna restricción. Es decir, puedo reemplazar x por cualquier número real y eso nos lleva a la conclusión de que en una función polinomial el dominio son todos los números reales. No hay restricciones. En cambio, fíjense ustedes aquí, aparece una función con una raíz cuadrada. Dentro de los números reales, las raíces cuadradas solo se aplican a números mayores o iguales a 0. Por lo tanto, x no puede tomar cualquier valor real. Yo no le puedo asignar, por ejemplo, a x que sea 0, porque saldría raíz de menos 6, eso no existe. Entonces, los valores de x para este caso tendrían que ser mayores o iguales al 6. ¿Sí? Por eso que ahora vas a ver aquí aparecer que el dominio de esta función vendría a ser del 6 al más infinito. Aquí tenemos un tercer ejemplo donde aparece una función racional, ¿no? Es decir, con un denominador. Entonces, en ese caso, la restricción que debemos considerar es que el denominador no puede ser 0. Una división entre 0 no existe en los números reales. Por lo tanto, en esta función, x no puede valer 7. Cualquier otro número sí, porque arriba es polinomial, abajo también podría ser cualquier número excepto el 7. En consecuencia, el dominio de esta función serían todos los números reales excepto el 7. ¿Ok? Ahora, en algunos ejercicios se presentan algunas combinaciones de todo eso que estoy explicando, ¿no? Vamos a ver acá algunos ejercicios rápidamente antes que se me acabe el tiempo de la clase. Voy a ver, en el primer ejercicio me dicen que esta es una función y que calcule el dominio y el rango, ¿no? Primero calcule los valores de A y B y luego calcule el dominio y el rango, ¿no? Vamos a ver entonces, vamos a resolverlo. A ver, voy a llevarlo a la pizarra digital. A ver, entonces aquí tenemos una función. Miren, acá hay un detalle que a propósito lo he puesto, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, este par ordenado empieza en -7 y este par ordenado también empieza en -7. Aparentemente, entonces no es función, ¿no? Porque yo vengo insistiendo que los pares ordenados no deben tener el primer elemento repetido. Sin embargo, la pregunta afirma, dice, dada la siguiente función, o sea, me están afirmando que es una función. En consecuencia, lo que tengo que entender es que el número 7, que es el valor del segundo elemento, tiene que ser igual a A más B, ¿no? Es decir, el par ordenado vendría a representar el mismo, no está repetido. Entonces, lo que vamos a considerar aquí es que A más B, ¿no? Que A más B obligatoriamente tiene que ser igual a 7. Para que sea función, debería estar hablando del mismo par ordenado. Lo mismo sucede acá con estos dos que están en la parte central, ¿no? Ambos empiezan en 2. Entonces, para que sea función, quiere decir que A menos B debe ser igual a 3. Entonces, esto me lleva pues a un sistema de ecuaciones muy sencillo de resolver. Vamos a ponerle nuestra línea horizontal, simplificamos verticalmente, aquí tendríamos 2A, aquí simplifico B con menos B se va, y acá 7 con 3 es 10, por lo tanto, el valor de A es igual a 5. Si A vale 5, lo reemplazo en la primera ecuación, quiere decir entonces que B es igual a 2. Por lo tanto,
Por lo tanto, estos serían los valores de A y B. El dominio de la función ya lo tenemos ahí señalado, ¿no? Sería el -7 y el 2. Eso ya está señalado en el ejercicio. No tengo que calcular nada porque acabo de decir que estamos hablando del mismo par ordenado, ¿sí? -7 y 2 son los elementos del dominio y el rango de la función vendrían a ser el 7 y el 3, ¿no? El 7 y el 3, porque son pares ordenados repetidos, ¿ok? Y vamos a ver ahora un segundo ejemplito donde me piden calcular el dominio de estas funciones. Aquí me están dando la regla de correspondencia. Vamos a ver los dos primeros ejercicios porque ya estoy dentro del límite de tiempo. Solamente vamos a ver los dos primeros ejercicios. Vamos a llevarlo a la pizarra. ¿Ok? Entonces, en este primer ejercicio, ¿cómo hallar el dominio de la función? A ver, chicos, estamos viendo que la función se presenta con una raíz cuadrada. Entonces, para que la función represente un número real, 8x menos 1, 8x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. El menos 1 lo transpongo al lado derecho, entonces pasa como positivo. El 8, como es positivo, pasa dividiendo. La desigualdad no se altera, sería x mayor o igual a un octavo. Esto me indica que, por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los números reales a partir de un octavo hacia más infinito. ¿Ok? Mayores iguales a un octavo sería desde un octavo hacia más infinito. Ese sería el dominio de esta función. Y para el segundo ejemplo, vamos a moverlo. Veamos, en el segundo ejemplo, tenemos una función racional. Entonces, aquí la primera restricción que nos debe llamar la atención es que el denominador tiene que ser diferente de 0. Vamos a escribirlo. Denominador diferente de 0. Es decir, raíz de x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Transponemos el 3, tenemos raíz de x diferente de 3, elevamos al cuadrado y llegamos a la conclusión que x tiene que ser diferente de 9. Esta es una restricción que hay que tomarla en cuenta. Y la otra restricción es la presencia de la raíz cuadrada de x, y para que esto sea real, entonces x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Dos restricciones y las dos restricciones nos llevan a la respuesta final. ¿Cuál es la respuesta final? Debemos tomar en cuenta ambas restricciones. X tiene que ser un número mayor o igual a 0, pero diferente de 9. Por lo tanto, el dominio de la función sería desde 0 cerrado hacia más infinito, excepto el número 9. ¿Sí? Ese sería el dominio de esta función. Y así se pueden resolver, calcular dominio de diferentes funciones considerando las restricciones que se presentan. ¿Ok? Bien, chicos, ya se me acabó el tiempo. Les agradezco su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.